Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a tratar un tema que quizás sea de interés para aquellos que escriben, sean periodistas o sean escritores. Y es cómo sustentar lo que uno escribe. Tengo experiencia de muchos años escribiendo. Tengo 15,000 documentos y artículos publicados y 67 libros. Quiere decir que me da autoridad para poder hablar sobre cómo escribir con sustentación cuando uno va a publicar. Una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Cuando es para publicar, debemos saber que lo van a leer personas que lo conocen a usted, pero también otras personas que ni siquiera sabían de su existencia. Y por lo tanto, para escribir para el público, entonces tenemos que sustentar lo que nosotros escribimos. Y en esta ocasión les voy a narrar, les voy a dar datos sobre un artículo que publiqué recientemente sobre la historia del cooperativismo en la República Dominicana. ¿De dónde he sacado yo los datos o los informes para escribir eso? Eso es lo que le voy a tratar en esta ocasión. En 1964, siendo director del periódico Revolución Obrera de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, escribí un artículo sobre el cooperativismo en la República Dominicana. ¿De dónde salieron esos datos? Esos datos me los proporcionó el padre Santiago Walsh, a quien yo había conocido hacía muchos años, pero en el 64 nos reunimos en Yamasá, en reuniones de las ligas agrarias cristianas. Y él me explicó cómo los padres Escarboro, a la cual él pertenecía, se decidieron organizar el cooperativismo en la República Dominicana en tiempo de Trujillo, porque ellos tenían una experiencia con el movimiento Desjardins, que en esa época en Canadá tenía más de 3 millones de afiliados. Entonces esos sacerdotes o curas Escarboro tenían experiencia de cooperativa. Aquí durante la época de Trujillo no se conocía y por lo tanto él me relató cómo él y otros curas Escarboro entonces iniciaron en la República Dominicana el cooperativismo. Eso no lo leí, sino fueron conversaciones con el padre Santiago Walsh. En 1979 fui uno de los fundadores de la Caja Popular Cooperativa de Trabajadores CAPOCOT de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, y yo había sido en esa época subsecretario general de la CAS, y en la cooperativa desempeñé el cargo de educador. Yo era la persona que hablaba de la historia del cooperativismo a nivel nacional y a nivel internacional. La historia del cooperativismo internacional, desde los pioneros de Rochdale de 1844 en Inglaterra, debía conocer toda la historia del cooperativismo internacional y naturalmente el cooperativismo nacional. Y lo que yo he escrito está sustentado en hechos, en relatos y experiencia en el movimiento sindical. En 1979, mientras yo era director
del Instituto de Formación Social del Caribe, Infoscar, con sede en Curazao, escribí un libro sobre el movimiento de los trabajadores dominicanos. Yo dirigía un instituto del Caribe y hicimos un plan para que cada uno de los países del Caribe escribieran un artículo, un libro, lo que sea. Yo escribí el movimiento de los trabajadores dominicanos. Y a partir de la página 207 de ese libro, se dedica al cooperativismo. Este es el libro, El movimiento de los trabajadores dominicanos, publicado en 1979. Y ahí hay un capítulo dedicado al cooperativismo en la República Dominicana. Quiere decir que no he inventado, sino que he hecho práctica de las experiencias en el movimiento cooperativo. Quiero dar un testimonio. Yo comencé el cooperativismo siendo muy joven. Acababa de llegar de Santiago de los Caballeros a Santo Domingo y me enrolé en la cooperativa de consumo de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí, en Villajuana, me hicieron tesorero de la cooperativa, siendo quizás el más joven de todos los que estaban en la cooperativa. ¿Por qué me hicieron tesorero? Porque yo había explicado en mi primera intervención que yo era mecanógrafo y taquígrafo y que en Santiago de los Caballeros había estudiado en la Academia Santiago con el profesor Cuello. E inmediatamente me pusieron tesorero, porque el único que sabía de contabilidad era yo. Y comencé el cooperativismo en esa época. En esa época conocí al padre Pablo Steele y a Santiago Walsh, que eran asesores de la cooperativa de Villajuana, aunque ellos no vivían en ese barrio. Yo comencé muy temprano, quiere decir, me siento un cooperativista y lo que escribo está sustentado por hechos, no lectura, sino por hechos. En el 2018 publiqué un artículo en el periódico digital Acento. Tengo alrededor de 100 artículos que he publicado en ese periódico digital y el 24 de febrero del 2018 publiqué un artículo, Historia del cooperativismo dominicano. Yo soy un cooperativista, yo soy miembro de la Cooperativa San José, que tiene su sede en San José de las Matas. Y fui asesor de Pedro Gutiérrez, uno de los formadores de esa cooperativa, cuando se llamaba Sajoma, las siglas de San José de las Matas. Y esa cooperativa fue muy activa y es todavía en el movimiento de cooperativismo. Las experiencias en el sindicalismo, en el cooperativismo, me dan para conocer. Además de eso, soy un interesado en la historia social dominicana y me considero un historiador social, no político ni económico, de la sociedad dominicana. Tengo varios libros escritos sobre todo lo que ha pasado en el movimiento sindical de la República Dominicana y 3 libros sobre los problemas sociales y el trabajo social en la República Dominicana. Yo tengo sustento y demuestro con hechos lo que publico, lo que escribo. Y me honra el agradecimiento que tengo de muchos lectores, porque escribo en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Y tengo seguidores, no solo en la República Dominicana, sino en otros países de América Latina, porque he sido
dirigente sindical internacional, conozco todos los países de América Latina y tengo relaciones y vínculos con muchos de ellos. Y soy actualmente el presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de los trabajadores pensionados, jubilados y adultos mayores. Además, como periodista y presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, estamos afiliados a la Federación Latinoamericana de la Cultura y las Comunicaciones Sociales, la FELATRAP, lo cual me trae un tipo de relaciones muy directa con cientos de periodistas de América Latina. Y me honra que muchos de ellos siguen los trabajos, los artículos, los documentos y los libros que doy a conocer públicamente. He sido el profesor, uno de los profesores y director del curso online internacional sobre cooperativismo que realizamos recientemente en el mes de julio 2021, en la cual participaron muchos cooperativistas dominicanos de Cuba, de Costa Rica, de Venezuela y de los Estados Unidos. La sustentación que yo tengo de lo que escribo, primero, tengo un archivo que recoge los 15,000 documentos que he publicado desde la década del 60, están ordenados en orden cronológica, quiere decir por fechas, con sustentación, con copias de los documentos, artículos y una colección de todos mis libros. Lo que yo escribo, lo escribo con sustentación. Naturalmente, todo el que escribe, cuando se sienta en la computadora que escribimos ahora, estamos en blanco. Pero yo leo y releo cosas que ya yo escribí para que me vengan a la memoria las cosas y los conocimientos que yo tengo sobre esos temas. Además, soy un lector de libros, tengo mi propia biblioteca muy bien surtida, con libros de contenido social especialmente, muy bien organizado. Recomiendo a los periodistas y a los escritores que antes de leer vean, estudien, analicen bien lo que van a hablar, lo que van a publicar, los que van a escribir, para que tenga sustentación. Y lo que he hecho en este programa, ahora frente a ustedes, es explicarle la sustentación de lo que yo escribí en el artículo titulado La historia del cooperativismo en la República Dominicana, con hechos, con datos, con precisiones originales que me dan un prestigio como escritor y que recomiendo a todos los periodistas y escritores a que tengan sustentación, puedan demostrar y puedan decir de dónde sacó esas ideas. Todos no hemos vivido todo lo que hemos escrito. Quiere decir, el escritor y el periodista tienen la ventaja de poder hilvanar ideas sobre el tema que trata. Y ahí, naturalmente, hay la creación, la idea creadora. Pero tiene que partir todo de una sustentación. Quiere decir, uno tiene que tener algo, como yo le estoy diciendo, de dónde yo saqué las ideas para escribir el artículo sobre la historia del cooperativismo, de la experiencia, del conocimiento, de los hechos, de conversaciones con personas que pueden darte orientación. En el movimiento cooperativo he tenido la oportunidad de tener amigos
como Isidro Ditren, Bienvenido Abreu, Alberto Cao, Ignacio Miranda, Darío Bencosme y otros cooperativistas que me han enseñado los principios, los valores y la ética del cooperativismo. Soy cooperativista, me siento y soy miembro de 2 cooperativas, no de una, de 2 cooperativas. He sido cooperativista desde que era joven y he practicado y he fundado cooperativas. Por lo tanto, tengo derecho para escribir y sustentar todo lo que publico sobre el cooperativismo. Agradezco la atención de esto porque es bueno que muchas personas conozcan de dónde los escritores sacamos ideas, pero tienen que partir de hechos. Un novelista puede inventar personajes. Una persona que haga cuentos puede importar tramas. Uno que escribe ensayo puede hacer otro. Pero cuando hablamos de historia, tienen que partir de hechos. Y si usted lo ha vivido, si usted lo conoce, tiene más derecho para poder publicar los hechos y la historia del cooperativismo dominicano. Yo me siento con suficiente capacidad para escribir y publicar sobre el cooperativismo, especialmente en la República Dominicana. Muchas gracias. En otra ocasión trataremos otros temas relacionados con aspectos sociales. Gracias.